10 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Recibimos ya al secretario general de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, Gustavo Robaina. Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias por la invitación, buen día. Con mucho gusto. Bueno, hay un crecimiento de la industria de la construcción imponente, se ve en Maldonado claramente, seguramente es el departamento que más metros cuadrados de construcción tiene proyectados y que están aprobados y en ejecución. Pero bueno, ¿cuál es la realidad del sector? Que, bueno, como hablábamos antes de comenzar la entrevista, ahora que se han acordado las pautas salariales, como que el sector goza de un momento de tranquilidad, podríamos decir. Sí, por suerte tenemos un convenio firmado a 3 años, que es una duración bastante interesante y genera una estabilidad y no son solo las pautas salariales, sino que son las condiciones de trabajo y toda la reglamentación que queda fijada. Y eso da tranquilidad también no solo para la parte de los trabajadores, para la parte de las empresas, sino para la parte de los inversores, que también ven que lo que se hace acá se cumple, los convenios que se firman se cumplen, porque históricamente ha sido así, y eso es otra de las ventajas que tiene el sector, ¿no? Que tiene una negociación dura, porque la negociación ha sido muy dura y siempre es dura, pero siempre tienes una madurez y hay un respeto entre las partes que creo que es insignia. Y no solo la relación entre empleadores y los trabajadores ha tenido una madurez, sino que hemos llegado a puntos de acuerdo y se han hecho cosas en conjunto y se hacen, que son muy interesantes y que han venido desde afuera del país a ver cómo se aplica todo eso y cómo se implementa, porque les ha resultado muy interesante. Por ejemplo, la construcción tiene distintos fondos, que son aportes de trabajadores y de empresas, fondos de capacitación, fondos de vivienda, fondos de cesantía y retiro, fondos sociales, que son obviamente todo beneficio para los trabajadores, ¿no? Pero que funcionan hace años con la anuencia de las dos partes y han tenido un crecimiento y aparte sirve para la industria, porque por ejemplo el fondo de capacitación constantemente se está capacitando el personal en las nuevas tecnologías, nuevas tareas, porque todo va cambiando, la construcción cambia, no es la misma de hace 20 años, hay tecnología que las empresas han invertido en tecnología, muchísimo dinero en los últimos 20 años, y eso hay que ayornarlo con el personal para que esté al tanto de lo nuevo que se está construyendo, ¿no? Y no quedarse atrás con respecto a otros países. Ni que hablar. Alcanzada, podríamos decir, la paz sindical, con estos acuerdos y con esta firma de los convenios, ¿cuál es la mirada que tiene el sector sobre el futuro inmediato en la industria de la construcción? Bueno, el departamento tiene una proyección de crecimiento de acá a 10 años muy interesante y las proyecciones de hace unos años se han cumplido, hasta en algunos casos más rápido de lo que uno pensaba. Entonces, ese crecimiento del departamento, que no solo la construcción, afecta a la construcción, lo vemos bien, pero también lo vemos con un poquito de cuidado de cómo es ese crecimiento, ¿no? Porque el crecimiento en la construcción puede ser más sencillo de ver, pero también implica un crecimiento en una cantidad de áreas conexas con la construcción, sobre todo de infraestructura, que hay que manejar con mucho cuidado, que no dependen de inversores privados o de inversión, sino de inversión pública, como todo lo que es infraestructura. Entonces, un edificio, como ayer lo comentaba, cuando uno tiene una torre, por ejemplo, que es lo que mucha gente ve en la construcción, aunque hay otras cosas en la construcción, esa torre tiene una energía que hay que darle, que es una subestación que está ahí, y esa subestación tiene que darle de otra subestación. Entonces eso ya es una obra de infraestructura que hay que realizar. Lo mismo pasa con el saneamiento, lo mismo pasa con todo lo que es caminería, y ese crecimiento hay que acompañarlo. Y además de eso, tenés que cuidar los atractivos que tiene el departamento en cuanto a lo turístico, en cuanto a todo eso que es por fuera de la construcción, pero que también aplica. Entonces el crecimiento hay que estudiarlo con mucho cuidado y ver cómo se crece, ¿no? La mayoría de la gente, como señalas tú, hablas de construcción y piensa en edificios. ¿En qué otras cosas deberíamos visualizar la construcción? Muchas veces se ve y muchas veces no se ve. La construcción tiene varias áreas, toda una área de obra pública, que muchas veces puede ser vivienda, pero muchas veces es infraestructura vial, como puede ser ahora todo el ensanche de la Ruta 9 que se está haciendo, que no solo es la ruta, sino que cada cruce de puente es un puente nuevo, donde ahí hay otra empresa trabajando. Después tenés tendido de fibra óptica, que hace unos años se hicieron muchos acá, tenés obras de saneamiento, podés tener obras logísticas, que no son viviendas, que son privadas, como puede ser toda la zona de la Ruta 39, que hay muchas empresas de Montevideo que han
puesto filial acá por el crecimiento del departamento. Un puerto puede ser una obra también que no es construcción, o sea, hay mucho más de la construcción por afuera de todo eso. Una planta como las de UPM, de las pasteras, son obras que no son de vivienda y tienen capitales muy interesantes, ¿no? Ahora, yendo a las torres, muchas veces vemos y decimos y escuchamos, Punta del Este construye torres, torres y más torres que están de repente ociosas muy buena parte del año, que si bien al departamento le viene bien porque son aportantes de contribución y de tributos, pero uno se pregunta, ¿para qué tanta construcción? ¿En qué radica, dónde está el negocio de construir una torre y tenerla cerrada todo el año? Bueno, creo que es una visión que uno puede tener. Sí es verdad que el departamento tiene una tasa de empleo zafral muy importante, porque cuando uno ve los cotizantes durante el año por mes, hay toda una variación de los años, obviamente, de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, hay un crecimiento porque es lo que se prepara para la temporada. Después en enero, febrero y marzo baja y vuelve a retomar en abril. Eso históricamente ha sido así y creo que es un desafío lograr equilibrar esa ocupación, no solo para la construcción, sino para todas las otras industrias, tanto en la parte turística. Por eso creo que el gobierno departamental ha hecho hincapié, no solo sino los anteriores, en tratar de buscar el destino turístico de Maldonado, porque no solo Punta del Este, hay otros puntos muy interesantes, de lograr tener turismo todo el año. Y eso es un desafío, ¿no? Que no es fácil de hacer. En materia de los costos, ¿no? Porque se habla de, bueno, Punta del Este tiene los costos más altos de la tierra. Digo, ¿cómo juegan esas variables a la hora de la proyección, a la hora de los inversores? Y juega porque el costo en Maldonado es verdad que es más alto, tiene una tasa diferencial por un pago de unos viáticos que se pagan en Maldonado. Y a eso hay que sumarle los costos que hoy en día tenemos en todo el país, que no son menores. Tenemos costos desde los traslados del combustible, los costos de aportes al BPS, los costos no sé, tenés muchas variables que no son fáciles y que son difíciles de defender también, porque uno eso lo tiene que defender, porque uno sale a competir con la inversión en otros lugares del mundo, no es solo acá, porque la inversión, en otro momento uno podía pensar que la inversión tenía que competir con el de al lado, con el de que estaba cerca. Hoy en día competís en la otra punta del mundo, porque la inversión se saca y se pone en un minuto. O sea, la inversión que uno puede poner acá y decide no ponerla, en un minuto la puede trasladar a la otra parte del mundo sin ningún problema. Entonces eso te hace competir con el resto del mundo. Entonces nosotros, desde la parte empresarial y con los trabajadores, buscamos la optimización en lo mejor posible, no solo por un tema de que las empresas tienen que ser rentables, sino que tenés que ser competitivo. Pero también hay otra parte que juega, que no es dependiente de las empresas, que son los costos asociados a la construcción. Entonces, cuando tú sumas todo ese paquete, somos caros. Eso es una realidad, somos caros en el Uruguay, no solo para la industria de la construcción, sino para otros muchos rubros, que esa es una de las ventajas, pero también hay ventajas, que es la estabilidad laboral que hay acá, que es la estabilidad jurídica. Entonces, las plantas de celulosa que se han instalado en Uruguay y no en Argentina, en parte fueron por eso, aunque los costos seguramente fueran más caros en Uruguay, pero la realidad es que se hicieron en Uruguay. Y la realidad, por ejemplo, en Maldonado es que se hacen torres, se hacen edificios, porque son rentables, porque tienen buena venta, aunque no estén ocupados todo el año, que es lo que hay que lograr, pero sigue siendo atractivo. Lo que pasa es que hay que mirar para el futuro y buscar la manera de bajar esos costos y ser más atractivos, porque los otros también juegan, no están estancados. Los otros países también juegan y están buscando su manera de optimizar. Sucede hoy que tenemos una Argentina con una inestabilidad muy grande, con un tipo de cambio que no se sabe cada día cuánto va a ser, y eso hay distintas visiones de si es positivo o es negativo que Argentina esté así, porque es una discusión para darla un largo rato. Es como cuando uno ve, ¿no? A ver en qué sentido está la figura, la estás mirando del derecho o del revés, o sea, ¿es bueno o es malo que Argentina esté tan mal? Tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Evidentemente, un país tan importante, tan grande, tan gravitante como Argentina, aquí en Uruguay, debe tener sus bemoles, aunque me parece que son más los perjuicios que los beneficios, ¿no? Sí, capaz que en la industria de la construcción no es algo que uno pueda visualizar tan fácilmente, decir si es bueno o malo que Argentina esté bien o mal, porque si está mal hay mucha inversión en Argentina que viene para acá, y Uruguay es un país chico y con poca inversión mueve mucho, pero también tiene otras cosas que se ven a la vista, que es, por ejemplo,
turismo. La industria del turismo y todo lo que es el litoral está totalmente destruido por la diferencia de cambio y la diferencia de precio. O sea, todo lo que es comercio de todo el litoral está pasándola verdaderamente mal. La pandemia increíblemente los ayudó, porque la pandemia hizo que la gente volviera a comprar porque no podía ir a Argentina, pero cuando terminó la pandemia volvieron a la situación anterior, que es verdaderamente es grave, ¿no? O sea, y es difícil de solucionar porque no depende del país, depende de una coyuntura externa que no es fácil de resolver. Si no hay forma de compensarlo, el otro día el economista Mario Vergara decía que no hay medidas que pueda tomar el gobierno que compensen esta brecha infernal que tenemos con Argentina, además cada día peor, porque Cada día peor. Te vas a dormir con el tamaño de la brecha en determinado punto y al día siguiente ya es mucho más grande, porque el dólar está más caro, porque el peso argentino se devaluó más y porque, bueno, hay una disrupción generalizada en la Argentina que realmente hace muy difícil las previsiones, ¿no? Yo te voy a preguntar por fortalezas y debilidades del Uruguay, recién lo señalabas, el tema de repente los costos no podrían ser una debilidad, pero la fortaleza de la seguridad jurídica, de lo que se firma se cumple. Para el inversor, saber que la industria de la construcción firmó cláusulas de acuerdo, de convenios colectivos y que eso está por 3 años es tranquilo. Yo no sé en cuántas partes del mundo se podrá dar esa seguridad. A ver, la industria de la construcción tiene verdaderamente, históricamente, una madurez y sobre todo que lo que se firma se cumple, que eso es muy importante. O sea, nadie hace las cosas, el que hace algo por afuera no está bien, está mal y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo va por ese camino porque es lo que se firma, es lo que se respeta. A veces puede pasar que haya alguien que se corra un poco, pero no es la media y eso creo que genera para el inversor sobre todo saber lo que va a pagar hoy, el año que viene y el otro. Puede haber algún la correctivo. previsibilidad hoy, ¿cuánto vale? No tiene precio. Uno tiene más incertidumbre con lo que va a pasar con el dólar que con lo que va a costar toda esa parte de construcción que ya está fijada. Después hay correctivos por inflación, pero son menores, porque las previsiones de la inflación, mal o bien, se están cumpliendo dentro de los rangos, que no es menor también, porque nosotros en el convenio atamos parte del ajuste a una proyección de inflación. O sea, si la proyección de inflación está distinta a lo que pasa en la realidad, nosotros ajustamos la diferencia. Pero hemos tenido en los últimos tiempos las previsiones bastante acertadas con respecto a la realidad, que eso no es menor, ¿no? Que a todos nosotros también nos pega. Semanas pasadas hemos visto consecutivamente, un día sí, otro también, movilizaciones del Zunca, ¿no? En una obra, en otra, que han ocupado las obras, inclusive se dieron algunos episodios un poco violentos de que el sindicato obligó a algunos trabajadores a que abandonaran la obra, los trabajadores no quisieron. Bueno, ahí se puso por delante el tema del derecho de quien quiere trabajar y el derecho de quien quiere parar. Pero bueno, estos acuerdos permiten pensar en que se calmó todo ese ambiente que además se dio como, lo hicieron parlado, ¿no? En varias obras aquí en Punta del Este hubo movilizaciones importantes, porque aparte cuando se moviliza el Zunca es una cantidad de trabajadores y trabajadores muy importante. ¿Eso podemos decir que ha quedado de lado? Sí, seguramente no haya situaciones de esas porque en el momento de la negociación, que siempre es un momento duro, el sindicato toma las medidas que entiende que son correctas, pero en el caso puntual de Maldonado fue el único departamento donde hubo situaciones de esas que se corrieron totalmente de lo que normalmente hay en un convenio, que a veces son paros sorpresivos, algún corte de hormigón, pero en el departamento hubo situaciones que creo que no las aprueba nadie, ni las aprueba el propio sindicato, el propio secretario general Liberio. Cuando pasó esa situación dijo que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, o sea, eso claramente es una señal de que ellos no apoyan. Y que verdaderamente, históricamente, el Zunca ha tenido esa manera de ver las cosas. Ellos defienden lo que ellos creen que es correcto, pero dentro de lo normal. Después puede haber situaciones particulares, pero que ellos no aprueban. Eso creo que es una señal muy importante, porque también está diciendo que no es que cada uno haga lo que quiera. Creo que acá fue un caso puntual, que después enseguida se corrigió, que por suerte no llegó a mayores, pero hubo en una obra privada y después hubo una obra del reloj del Kennedy, donde también tiene toda una implicancia social y donde el Zunca también había dicho que esos paros no los iba a hacer en obras de viviendas sociales, porque entendía que ni en las obras, por ejemplo, de toda la cañería que iban a hacer para Santa Lucía, esa obra tampoco la iban a parar porque sabían que era un tema... El trabase de San José de Santa Lucía. De San José de Santa Lucía. Entonces, las señales del Zunca fueron claras. Después pasan estas cosas que no le agradan a nadie, que están mal, porque hay leyes que hay que respetar y hay que respetar también el derecho de los demás, ¿no? Creo que eso es importante. Y creo que hoy, con un convenio firmado,
salvo una obra en una situación puntual que pase algo muy raro, es muy difícil que haya situaciones de esas. ¿Cómo manejan desde la Confederación, si es que es manejable, las fluctuaciones de que de repente, bueno, tenemos grandes obras que están en ejecución, cuando se termine esta obra van a quedar miles de trabajadores sin su fuente laboral, cuando terminen estas torres, aquí en Maldonado hay 3 o 4 obras grandes, importantes, que, bueno, algunas tienen distinto avance de obra, pero ¿qué va a pasar, no? Porque tenemos miles ocupados y de repente termina una obra y quedan miles desocupados y es como un vaivén permanente. ¿Eso hay alguna forma de nivelarlo? Ese es el desafío de una empresa en particular, que tiene una obra y cuando termina esa obra tiene que tener una continuidad. Y la industria tiene esa problemática, pero es parte de nuestro vivir diario y a nivel global uno lo maneja aunque siempre las obras se terminan y lo saben, y todo el mundo lo sabe. Las obras empiezan, las obras se terminan, lo saben las empresas, lo saben los operarios. El desafío está en cómo uno logra tratar de ser competitivo, además de con otras empresas, con lo de afuera, para que la inversión venga y poder continuarla. Pero a ver, si uno mira obras para atrás, a muchos años para atrás, siempre pasa eso. Siempre hubo otras obras grandes que están terminadas hoy y hoy hay otras grandes y mañana habrá otras. Por eso hago hincapié mucho en el crecimiento del departamento, que tiene que ser ordenado, porque nosotros tenemos que mantener que venga gente a vivir a Maldonado, como está pasando, que vienen desde el exterior, desde Argentina, ha venido gente de Brasil, ha venido gente de Chile, ha venido gente de Estados Unidos, ha venido gente de Europa y ha venido gente de Australia, por ejemplo, a vivir. Entonces, no es solo el vivir, es que me compro una casa, un colegio, el hospital, todo lo que es el movimiento, la vida en sí. Entonces, todo eso hay que crecerlo de una manera prolija, y además hay gente que del interior y de otros departamentos ha venido a vivir acá, entonces el crecimiento hay que acompañarlo de una manera ordenada, porque si no, el crecimiento desordenado puede ser una problemática muy grande por el tema de los asentamientos, por el tema de la seguridad. Entonces ese crecimiento creo que es un objetivo que tiene el gobierno departamental muy claro, y también lo tiene el gobierno nacional, y creo que entre ellos tienen que lograr acompasar entre los dos ese crecimiento, porque hay obras que son nacionales y obras que son departamentales. Claro. O sea, tienen que unir esas dos cosas para que el crecimiento sea correcto. Creo que hoy hay muchas obras de infraestructura que se están viendo por la calle, desde Aparicio Saravia, todo el ensanche, que eso es departamental, después tenés toda la Ruta 9, que es nacional. O sea, hay mucha obra de las dos partes, que creo que es porque están pasando cosas, ¿no? ¿Hay una suerte de mesa de coordinación nacional, departamental, con el sector privado para ir ordenando ese crecimiento y que todos estén, porque todos forman parte en algún punto de ese crecimiento, para que justamente sea de manera coordinada, prolija, controlada? Sí, las cámaras, en la construcción hay 4 cámaras, una es la nuestra, después está la Cámara de Construcción, los promotores privados y la Liga de la Construcción. Son 4 gremiales que cada una tiene una punta. Algunas junta más que otras, como la nuestra, que junta varios, y siempre estamos en contacto permanente, tenemos reuniones mensualmente, y además de eso tenemos la Confederación de Cámaras Empresariales, que también nuclea a todas las gremiales, desde la Asociación Rural, desde lo que es frigorífico, de lo que es comercio, tenés todo metido ahí, que también ahí hay contacto permanente con las autoridades nacionales, ¿no? Y en el caso particular nosotros con lo departamental, pero sí hay el contacto directo, porque ese ida y vuelta es necesario. Y también nosotros tenemos el trato directo también con el sindicato, porque estamos todos en el mismo barco. Sí, es fundamental. Y aquí se habla de que los trabajadores de la construcción siempre tienen posibilidades. Maldonado, una tierra prometida, vienen, como señalabas tú, de todos lugares, todos los departamentos del país, pensando en un trabajo, de que mal o bien en alguna obra voy a enganchar, como que la industria de la construcción parece ser la tabla de salvación de muchos, que incluso de repente no tienen demasiada capacitación y bueno, van a trabajar en la construcción, aunque también en la construcción hay gente muy capacitada, pero bueno, el que va de peón a la construcción va como para buscar un laburo para subsistir y bueno, saben que ahí lo encuentran, sí. Que han Maldonado sobre todo, ¿no? Sí, pero día a día se va tratando de capacitar y que el personal tiene que aprender las nuevas modalidades de trabajo que hay, porque vienen de afuera, y si nosotros no capacitamos a nuestro personal para hacer esas tareas, va a venir alguien de afuera y las va a hacer. A veces al principio está bien que venga alguien de afuera, por ejemplo, en la planta de celulosa, en la segunda o la primera tuvieron que traer muchísima gente de todo lo que era soldaduras, de todos esos trabajos de montaje, porque verdaderamente no había gente acá para hacerlo. Y mucha gente lo vio con miedo, que eso lo comentaba ayer. Al principio uno tiene miedo de que venga alguien que le va a sacar, y en realidad lo que uno tiene que pensar es que viene alguien donde yo puedo aprender una cantidad de cosas de esa persona. Porque el que viene no viene a quedarse generalmente, viene y se va.
Entonces lo que se hizo fue capacitar a todo el personal de acá y, por ejemplo, en esta última planta hubo muchísimo personal nacional que trabajó en todos esos trabajos, que antes no existía. Entonces ese personal capacitado vale mucho, claro, y hay que seguirlo capacitando y seguirlo tratando de que las nuevas tecnologías no nos pasen por arriba. Que no es fácil, porque uno siempre es reticente a lo nuevo, le genera miedo. Sí, además de repente el empresario, el inversor, mira los números fríamente y decir, bueno, yo hago esta inversión en tecnología que me reporta de repente tanto personal menos, me sirve, me dan los números y bueno, lo lamento por el personal, no tienen el miramiento. En algunos casos sí, pero en grandes emprendimientos, grandes empresas son más fríos en ese sentido. Sí, pero creo que también hay que sacarle un poco el miedo a eso de que invierto en tecnología y el personal desaparece. La gente no desaparece. Cuando estaba la máquina de escribir, apareció la computadora, no vi nunca, o la revolución industrial, el desempleo no creció a paso agigantado, sino que al revés. Se generaron toda una cantidad de espectros nuevos, que pasa lo mismo hasta con la inteligencia artificial, donde toda la gente tiene un miedo de todo lo que pueda pasar, y en realidad, si uno lo analiza y la gente que sabe del tema ha hablado, abrieron un campo a miles de personas que no tenían posibilidades, que hoy tienen unas posibilidades que antes no tenían. Y eso es gracias a eso. Empresas, por ejemplo, de hardware y de software que han aparecido a raíz de todo ese tema de inteligencia artificial son miles. Y empresas que tienen facturaciones que uno no lograría entender, porque nosotros somos de una edad, de una época que nos cuesta mucho eso, entenderlo, pero para la gente más joven lo manejan de otra manera. Entonces, esos cambios tecnológicos hay que sacarles el miedo y al revés, aprender a usarlo. Y en la construcción pasa eso. Está muy bueno. Gustavo Robaina, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos alegramos el espíritu de concordia que hay en el sector, un sector tan pujante y tan importante para el desarrollo del país. Así que bueno, seguiremos atentos al tema. A las órdenes. Muchas gracias. Hacemos una pausa, 11:09, ya venimos.